Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición muy especial de su podcast favorito, Esta es la Verdad. Un saludo especial a todos nuestros vecinos chalacos y de todo el país que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy nos toca ponernos la mano al pecho ante una realidad sumamente dura de nuestro país, la cual es sicarios o víctimas. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de aquellos adolescentes atrapados en las redes criminales de extorsión y sicariato. Son fríos criminales que saben lo que hacen o son víctimas de un sistema y de mafias que lo utilizan como carne de cañón sabiendo que la ley no los toca. Arrancamos con todo. Todos los días mucha información en las redes, en la radio, en la televisión. Unos dicen sí, otros dicen no. Me siento confundido, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? Está en la corte del callao. Esta es la verdad. El día de hoy nos acompaña el doctor René Quispe Silva, destacado magistrado de nuestra Corte Superior de Justicia del Callao y especialista en Derecho Penal. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, gracias a podcast Esa es la Verdad, gracias a la Corte Superior de Justicia de Callao por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que sé y mi experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar de frente. A ver, para que el vecino lo entienda facilito. Cuando la policía agarra a un menor de 18 años con un arma o está en un crimen, está cometiendo un crimen, la ley no lo llama delincuente, sino infractor. Y no va a la cárcel, sino a un centro juvenil. Lógicamente, ¿por qué nuestro sistema hace esta diferencia? ¿Y cuál es el sentido de no juzgarlos como adultos? A ver, doctor, esta diferencia entre las edades... Sí, claro. Sí, en realidad nuestro sistema ha diseñado un tipo de respuesta distinto para cada una de las personas que infringen la ley penal, ¿no? Y para poder distinguir ese tipo de respuesta tenemos que ver quién es un adulto y quién es menor de edad, ¿no? Los menores de edad, según el Código del Niño, son los menores de 18 y el Código dice que son niños desde su nacimiento hasta los 12 años de edad, ¿ya? Y desde los 12 hasta antes de los 18 son adolescentes, ¿ya? Y también el Código establece, ¿ya? Nuestro ordenamiento jurídico establece un tipo de respuesta distinta por la edad, ¿ya? Cuando son niños, ¿ya? hasta antes de los 14 solo se les aplica medidas de protección, así se llama, ¿ya? Y desde los 14 hasta antes de los 18 años son medidas socioeducativas, ¿ya? Y después de que ya cumple 18 años de edad para adelante, son procesados y juzgados como adultos. ¿Por qué? Porque tanto el Código del Niño como el Código Civil señala que son personas que no solamente tienen capacidad de goce, sino capacidad de ejercicio. Entonces, los 18 años de edad es a partir donde el sistema penal de adultos funciona. Y antes de ellos es otro sistema, ¿ya? ¿Y por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico está diseñado así, y eso también lo hacen en función a una convención de los derechos del niño, donde el Perú es parte de esa convención. Correcto, doctor. Entendemos que desde que nacen hasta los 12 son niños, de 12 a 18 siguen siendo menores de edad, por lo cual no pueden ser sancionados por la ley penal, que sí nos vamos a sacar en estos juzgados penales. Así es. Y que desde antes de los 14, hasta los 14 es las medidas de protección. Así es. 14 a antes de 18, es medidas socioeducativas. Creo que eso es bastante claro para todos nuestros vecinos. Y ahora una pregunta que siempre se nos da es sobre un vacío legal. Decimos a veces, ¿por qué los adultos su pena máxima que pueden tener en la cárcel son 35 años o cadena perpetua? Ajá. ¿Y por qué los menores solamente 10 años? ¿Qué es lo que mucho se habla? ¿Usted considera que se debería bajar o por qué es en sí la razón de esta diferencia? Diferencia, ¿por qué? Porque, reitero, cuando son adultos, las reglas para la aplicación de una pena son distintas a las de los menores de edad, ¿ya? Un adulto, por ejemplo, que comete un acto, 1, 2, 3, cada acto va a ser una pena, una sanción, y por esa pena, al final, como son varios actos, por el concurso real se pueden sumar, ¿ya? Y la pena puede ser hasta de 35 años, sumando todas las penas, ¿ya? Pero en determinados casos, la pena es cadena perpetua, por ejemplo, violación sexual, ¿ya? Entonces, en esos casos, violación sexual de un niño, la sanción penal va a ser cadena perpetua. Entonces, ese es el límite que ha establecido el Código, 35 años y cadena perpetua para adultos. En cambio,
para los menores de edad, para los que tienen 14 y 16 años, la medida socioeducativa más gravosa es la internación. ¿En dónde? En un centro juvenil. Si son varones, Maranguita; si son mujeres, Santa Margarita. Entonces, esas medidas privativas de libertad, que es la internación, ¿qué busca, no? Reeducar al adolescente, rescatarlo, ¿ya? Para que se pueda reintegrar a la sociedad y pueda ser alguien de bien. Entonces, eso es lo que se puede distinguir de ambas, ¿no? Y las reglas que se aplican para los adultos no se pueden aplicar para los adultos. ¿Por qué? Porque hay un código de responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Responsabilidad penal de adulto, no, responsabilidad penal del adolescente, así se llama, ese código, que establece cuál es la respuesta penal o cuál es la respuesta de ese subsistema penal, ¿ya? Que son las medidas socioeducativas privativas de libertad, que es la internación, o las que no son privativas de libertad. Porque también, dependiendo del caso, pues hay medidas que no son privativas. Claro, delitos menos gravosos en este caso, ¿no? Que podrían ser una amonestación. Exacto. Como libertad socioeducativa. Libertad restringida, libertad vigilada, son las medidas no privativas de libertad. Correcto, doctor. Ahora tenemos una pregunta con respecto a si es que el menor tiene que ser juzgado por sus antecedentes nuevamente. ¿A qué me refiero? ¿La ley penal tiene ganchos para dejarlo encerrado más tiempo o se le vuelve a juzgar con los mismos beneficios? En este caso, si son las medidas socioeducativas, entendemos menos de 18 años, que por un acto se le da una medida educativa de 1 año de internación. En este caso, una mujer, una adolescente femenina, en Santa Margarita. Importante, no sabíamos, bueno, en mi caso no sabía que existía un lugar de internación para las féminas, adolescentes. No voy a decir las mujeres porque a diferencia de las adultas. Bueno, se le da 1 año de medida socioeducativa. De nuevo se le puede juzgar, pero tenemos que en cuenta que son hasta 10 años. O sea, nuevamente se le puede juzgar, pero hasta 10 años. ¿Es así? ¿Qué pasa? No, el derecho penal juvenil, ¿ya? Solo habla de medida socioeducativa de internación y nos da límites hasta, ¿no? Ahora ya dependerá del juez penal ante un segundo hecho, porque es lo que me estás indicando, un nuevo hecho, o sea, ha sido procesado, juzgado y cumplió una medida y nuevamente sale, ya será la medida, en el segundo caso el juez de familia adoptará de repente la medida más gravosa, la más alta, ¿no? De internación. ¿Por qué? Porque nuevamente ha vuelto a cometer un hecho que infringe la ley penal, ¿no? Pero distinto es en el caso de adultos, que ahí está la figura de la reincidencia. La reincidencia, así es, habitualidad también, donde el código dice, señor juez penal, ¿ya? Cuando es reincidente, impóngale una pena por encima del máximo, ¿ya? Incluso dice, agrégale una mitad o agrégale 2/3 partes. ¿Ya? Supongamos de que es un hecho de un delito de robo, ¿no? Donde la pena será pues de 12 años, ¿no? Supongamos, 12 años. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando es robo, ya cumple la pena, ¿ya? Y vuelve a cometer robo, la pena de 12 a 20 años puede ser por encima de los 20 años. O sea, para un adulto. Para un adulto. ¿Por qué? Porque el código dice, ponle la pena por encima del máximo y agrégale una mitad o 2/3 partes, ¿no? Entonces, agregándole una mitad, será pues de 20 a 30 años el nuevo espacio punitivo. ¿Correcto? Entonces, o si es 2/3 partes, será de 20 a 35 años. Entonces, es el nuevo límite para el reincidente. En el caso de adolescentes no se aplica esa figura. ¿Por qué? Porque tendría que ser por encima de los 10 años, por ejemplo. Un caso grave. Y eso no se da. Entonces, son reglas distintas que se aplican en el derecho penal de adultos, distintas a las que se aplican en el derecho penal juvenil, ¿no? Y ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, ¿no, doctor? En el caso de que los menores de 16 y 17 años ya no puedan ser procesados por la ley penal porque hubo una modificación hace menos de un año. Un año, sí. Menos de un año en el que por distintos delitos en específico, en este caso tenemos sicariato y extorsión, si no me equivoco, en el cual podían ser procesados como adultos. Pero esto ya el tribunal también, bajo la misma lógica que nosotros tenemos que por el interés superior del niño, que los adolescentes sí tienen esta capacidad para poder cambiar porque tenemos que rescatarlos de un sistema que quizás les ha fallado. Así es.
bajo toda esa misma lógica es lo que usted también nos comparte. Claro. Todo sigue siendo igual. Sí, y el Tribunal Constitucional ha sido claro, ¿no? Ha dicho que esa ley es inconstitucional y ha ordenado que todos los procesos penales en trámite, incluso los que han sido sancionados, sean dejados sin efecto y que eso lo vea el sistema penal juvenil, ¿no? O sea, ha sido claro y lógicamente, o sea, la respuesta penal no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque cuando es un niño, un adolescente, tiene escasa capacidad de maduración, ¿no? Entonces, cuando es menor de edad, la respuesta siempre va a ser educadora, reeducadora, y también en este caso la justicia restaurativa, ¿no? Que es lo que debe primar en el tratamiento de un menor que infringe la ley penal. Sí, doctor. Como última pregunta, quería hacerle con respecto al tema del menor y el conocimiento que tenga sobre los hechos. Creo que como se ve en el juzgado de familia, ahora hay que entender que es tema de penal familia, pero sobre los juzgados de familia, los menores adolescentes, ellos, ¿qué medidas utilizan para poder cerciorarse del estado mental de los menores, por ejemplo, para poder acusarlos o sancionarlos por la ley de menores infractores? Claro, en los juzgados o en el sistema penal juvenil, los juzgados de familia tienen equipos multidisciplinarios, ¿no? Psicólogos, trabajadoras sociales, que hacen informes sociales, ¿ya? Y con eso el juez ve cuál es el entorno familiar, cuál es el nivel de maduración del menor, porque ojo, cuando estamos hablando de menores de edad, son aquellos que todavía no tienen una personalidad, sino su personalidad está siendo estructurada recién poco a poco, ¿ya? Entonces, en ese camino, pues, adquiere los rasgos de la personalidad que luego vamos a ver a futuro, ¿no? Entonces, es importante que un psicólogo lo evalúe, sí, es importante que una trabajadora vaya a su casa para ver cuál es el entorno social, quizás un entorno familiar disfuncional, carencia afectiva de los padres, ¿ya? Carencias de repente económicas, ausencia del padre o de la madre, qué sé yo. Entonces, todo eso ayuda al juez a tomar una medida quizás la más apropiada para ver qué medida socioeducativa impondrá a ese adolescente que infringió la ley penal. Doctor, por último, para terminar, a veces los vecinos prefieren callar, a veces las madres no pueden llegar a cuidar a sus hijos de forma de que, por ejemplo, están siendo amenazados y las madres se sienten con impotencia de no poder hacer algo, pero las llamamos a hacer lo que nos dice la ley, en cuidar a sus menores. ¿Qué canales seguros o denuncias anónimas se ofrecen en el sistema peruano? O en este caso, ¿qué protección legal se le puede ofrecer a esos menores? ¿Qué es lo que pueden hacer sus padres? Claro, la respuesta que tiene el Estado frente a esos hechos es diversa, ¿no? Primero, ¿no? El juez de familia, o sea, si uno recurre al juez de familia, el juez de familia dictará medidas de protección, ¿ya? Si es un hecho grave, la Fiscalía iniciará una investigación, ¿ya? Y sobre todo, o se otorgará medidas de protección y es fundamental que la Fiscalía trabaje de manos de la UDAVIF, así se llama, es la unidad de protección de testigos, ¿ya? El menor y su madre les darán un código de reserva, o sea, para que en el expediente, para que en la investigación no figure su nombre, sus datos, su domicilio, sino una clave, para que la Fiscalía haga toda la investigación y con el tiempo no se sepa quién es la identidad de ese niño y de esa madre quien hizo la denuncia, ¿no? Entonces, sí es posible. Entonces, una respuesta tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público y también del Estado, ¿ya? A través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay unidades, ¿ya? De protección de menores. Entonces, el Estado tendrá que evaluar cuál es el nivel de riesgo que tiene. Si es un riesgo severo, podría considerarse medidas como trasladar a ese niño o reubicarlo en otro lugar, en otra localidad y alejarlo del lugar donde se encuentra corriendo peligro, ¿no? Un albergue, pensemos, un albergue temporal con el apoyo de su madre, ¿no? Entonces, son medidas distintas que se puede adoptar, pero ya, reitero, será en función a cada medida, a cada hecho, a la gravedad también del hecho que se va a denunciar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y ya saben, vecinos chalacos, también nos visitó en su momento el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, para especificarlos que aquí mismo en el Callao tenemos un centro de acogimiento a menores, no recuerdo muy bien el nombre, pero se tiene acá, además de que nos mostraron Yanap, su aplicativo móvil, en el cual también pueden hacer sus denuncias o poder especificar también cuántos son los centros en comisarías para poder realizar las mismas. Creo que también tienen a los 100
Lo Y sé. algo más, pero pueden verificarlo en nuestro episodio que tenemos específico. Bueno, eso para tenerlo ahí un plus. Muchísimas Claro. gracias a usted, No, doctor, gracias. por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Ahí tiene Amara. Gracias, sí, agradezco la invitación nuevamente, reitero el agradecimiento, pero quiero dirigirme a la población chalaca, quiero decirles que es fundamental el rol que juega la familia y sobre todo los padres, ¿no? Los padres somos los que debemos acompañar a nuestros hijos en sus diversas etapas de formación, en el colegio, en la primaria, secundaria, ¿ya? Ayudarlos en cada etapa de su formación, acompañarlos, darles soporte emocional, ¿ya? Acompañarlos siempre, aunque haya carencias económicas, aunque haya carencias de dinero, pero siempre acompañarlos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que estas personas que integran estos grupos criminales no logren captar a sus hijos, ¿no? Como partes de esos grupos u organizaciones criminales, ¿no? Muchísimas gracias. Y ahora me dirijo a toda la comunidad chalaca, a nuestros vecinos, a que no hay que permitir que nuestros niños sean utilizados como escudos por estas personas adultas que cometen estos delitos, ya sea en banda criminal o etcétera, a quedar impunes. La mejor justicia empieza defendiendo el Estado de Derecho, pero sobre todo con verdad. Recuerden compartir ese contenido, dejar sus comentarios aquí abajo y decirnos qué opinan. Nos vemos en el próximo episodio de Esta es la Verdad. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias.